Muy buenos días. Y de verdad qué bonito día porque todos estos días ha estado lloviendo bastante, pero hoy el cielo nos va a favorecer. Soy Jorge Quiseno, vivo aquí en este paraíso de Santa Elena y específicamente en esta parcela agroecológica. La llamamos Villa Bevis, Villa porque hay varias por el alrededor y Bevis porque así le dice todavía el hijo mayor a la niña, que también es adulta. Vivo con mi esposa, tengo esta granja. En principio fue granja con animales, pero ahora es parcela únicamente para cultivos. La adquirí hace un poco más de 25 años y trabajo agroecológicamente desde hace 22, 20 años. He recibido capacitaciones en universidades, también con Penca de Sávila y específicamente con la Escuela de Agroecología que funciona allá en el occidente, en otro de los corregimientos. Yo hago aquí demostraciones prácticas sobre cultivos y aplicación de abonos, pero todos abonos orgánicos. Es decir, todo es trabajado con sobrantes de cosecha, con sobrantes de cocina. Y para esos sobrantes de cocina tengo inclusive la colaboración de vecinos. Hay 3 o 4 vecinos que se deshacen de sus sobrantes de cocina, me los traen y yo los aprovecho para preparar compostaje y abonos orgánicos. En estos momentos, entre las demostraciones que tenemos sembradas, hay 32 hortalizas diferentes, 8 frutales y 16 plantas aromáticas. Que hablando de todo eso dirán si los vamos a mostrar. No, no los vamos a mostrar todos porque una de las cuestiones de la agroecología es no permitir la invasión ni de animales ni de personas. O sea que no se pueden recorrer las zonas en donde se está cultivando. Porque uno en la ropa y en los zapatos, cuando viene de las fincas vecinas, trae las enfermedades que hay allá. Y aquí, con todos los biopreparados y los bioinsumos que utilizamos, tratamos de combatir la mayoría de las plagas y de las enfermedades que pueden afectar las plantas. No tanto por las plantas, sino que en la agroecología lo trabajamos a que esas enfermedades se trasladan a través de las plantas a las personas con la alimentación e inclusive se trasladan a los animales y como nosotros consumimos esos animales domésticos, a través de ellos también podemos absorber muchos de esos químicos de síntesis que se están utilizando actualmente. Colaboramos con las instituciones educativas y con algunas universidades, porque aquí a Santa Elena vienen como 8 universidades a cumplir con algunas de sus obligaciones contractuales y entonces vienen a hacer prácticas aquí. Entonces llega a la ciudad todo eso que podemos enseñar desde esta parte. Procuraremos el máximo posible, no solo hoy, sino siempre que estamos en estas actividades de capacitación, el llevar más bien novedades, no enseñarle a la gente a cultivar, eso lo sabe ya todo el mundo, pero de pronto hay cositas que uno va aprendiendo en su experticia, en su experiencia, en su trato con otras personas, tanto del territorio como de otros municipios. Eh, yo particularmente colaboro con 5 municipios del oriente antioqueño dictando en instituciones educativas allá capacitaciones sobre agroecología y sobre el uso de insumos orgánicos. Entonces allá con ellos aprende uno mucho. Uno siempre espera más aprender que enseñar. Pero en todas formas estamos dispuestos a compartir lo que se pueda trabajar aquí en donde es un clima frío, estamos a más de 2.600 metros de altura, es bastante lluviosa la época cuando le da por hacer buen invierno, pero también hemos llegado a tener veranos de hasta 2 meses, 2 meses y medio, y eso afecta mucho toda clase de cultivos. Lo que se produce aquí, como es en pequeña escala, porque es lo que denominamos pan coger, lo utilizamos para colaborar con vecinos que uno sabe que tienen algunas necesidades, y lo otro es para trueque. Y de aquí lo que se puede producir se le colabora a campesinos que producen para llevar a los mercados campesinos o a los mercados que se hacen aquí cada 8 días, sábados y domingos. Entonces, alguna persona necesita material, yo le suministro lo que he cultivado aquí para que ellos complementen y luego o hacemos un trueque o con alguna cuestión económica me retribuyen. La intención entonces es ya a mi edad
no irme para el otro lado, como se dice, con un mundo de conocimientos que tengo, con un mundo de capacidades, sino dejárselo tanto a las demás personas como especialmente a las juventudes. Bienvenidos, de todas maneras, trataremos de enseñarles lo que más esté a nuestro alcance. Muchas gracias. Bien, en este primer episodio vamos a trabajar un término que es bien conocido, se llama el compostaje. Y alrededor de él vamos a hablar entonces también de abonos y manejo de herramientas, sin olvidar un detalle muy importante, la prevención de riesgos. Nos acostumbramos mucho a trabajar con las herramientas y con los abonos y no cuidamos nuestra salud a veces. Por eso, entre otras, se utilizan siempre guantes. En estos momentos no estoy utilizando el tapabocas porque estoy guardando distancia física precisamente con todo el personal que pueda pasar por acá ahora. El compostaje es una fórmula que aplicamos desde hace muchos años, pero que ahora se está volviendo más común por parte de la gente para aprovechar los sobrantes de cosecha y los sobrantes de cocina. Los vecinos, por ejemplo, aquí en Santa Elena, en estas fincas, nos colaboramos entregando los sobrantes de cocina que ya no sean excesivos a otros vecinos para que ellos entonces aprovechen a hacer esos abonos. Eso es lo que denominamos el abono orgánico. No es lo mismo humus que compostaje y que lombricultivo. Son tres nutrientes diferentes para nosotros arreglar el suelo, preparar la tierra, para nosotros hacer lo que se llama el edafón, construir suelo, construir tierra, para que esa tierra bien abonada, para que esa tierra aprovechando los recursos naturales, nutra mejor las plantas. Al las plantas ser bien sanas, la atacan menos entonces las pestes, las enfermedades, las plagas. Y por ahí derecho, al ser bien sanas, alimentan bien nuestros animales. Esos animales domésticos son los que hemos de consumir nosotros. Entonces, al no traer enfermedades ni plagas de la tierra hacia los animales, ni a las plantas, esas plantas y esos animales nos van a procurar la mejor salud. Podemos entonces estar tranquilos cuando nos venden o cuando podemos conseguir o podemos nosotros cultivar los orgánicos con las plantas, con las hortalizas, con las plantas medicinales, con cualquier tipo de utilización que le demos. Tenemos que procurar siempre es la sanidad de la tierra para que haya sanidad en las plantas, sanidad en los animales y sanidad en el hombre. Parecería que lo estoy repitiendo, pero es que tenemos que guardar siempre esa relación que hay entre la tierra y nuestra salud. Para el compostaje podemos utilizar absolutamente todo lo que se nos ocurra que no sean asas humanas, ni de gato, ni de perro. Esas tres son unas cosas que producen muchas enfermedades, entonces nos las podrían trasladar a partir de esos abonos que van a llegar a las plantas y, como decíamos ahora, y llegarán al cuerpo humano. Pero todo lo que podamos encontrar, los sobrantes porque podamos el piso, los sobrantes porque al coger, por ejemplo, una zanahoria, nos comemos la zanahoria, pero ¿qué vamos a hacer con la raíz, con las raícitas que puedan sobrar de esas hortalizas y con las hojas? Picarlas para hacer el compostaje. Un aspecto bien importante a tener en cuenta en la agricultura. Máxime, por ejemplo, en sitios como Santa Elena, en donde tenemos simplemente un puesto de salud. Aquí no hay sitio en donde podamos atender a una persona que está lesionada, inclusive ni enferma, porque no tenemos ambulancia. Pero fuera de ese aspecto de carácter administrativo, miremos el aspecto desde el punto de vista personal. La seguridad personal depende del buen manejo que tengamos de las herramientas. No es lo mismo manejar
una herramienta como esta, que tiene un mango de donde lo podamos trabajar y tiene una parte que es la que va a trabajar la tierra, que es la que nos va a movilizar la tierra, que ir a manejar un elemento que sea cortante. También tendrá su mango, pero como no se trabaja muy externamente, sino muy cercano al cuerpo, puede llegar a afectarnos. Las que son de arrastre, que tengan un mango largo y que sea algo rugoso para que no se nos vaya a soltar y podamos entonces mover la tierra, aflojar la tierra en las materas o penetrarla para sacar aquel elemento que queremos entonces cosechar. Podemos aprovechar elementos que ya han sobrado en la cocina, como por ejemplo estos cuchillos. Ya en la cocina no se puede trabajar. Aquí sí se podría trabajar, como lo podemos demostrar más tarde, cuando estamos picando los elementos. Pero hay otro tipo de herramientas que son más pesadas y que también van afiladas. Estas asadonetas, cuando las utilizamos, es para hacer trabajos pequeños que estamos moviendo hierbas, es decir, estamos desherbando, estamos quitando raíces. Entonces, como están tan cerca al cuerpo, podemos con el cabo golpearnos o de pronto llevarlas hasta afectarnos la rodilla. No dejemos de lado nunca el cuidado a tener con estas herramientas, porque otro aspecto importante es no tengamos unas herramientas tan romas que tengamos que trabajarlas muy duro. Al trabajarlas muy duro, las vamos a acercar mucho más a nuestro cuerpo y ahí es donde nos podemos lesionar. Entonces las tenemos bien afiladas, ellas cortarán bien a una distancia adecuada y entonces en esa forma las alejamos del cuerpo y no nos afectaríamos mucho. Lo mismo entonces con los que son cortantes, que estén bien cortantes, no que esté uno partiendo como si estuviera trabajando con un martillo, sino que este filo nos vaya a cortar las ramas, como podemos demostrarlo en otro momento. El otro aspecto de la seguridad con herramientas está cuál es la altura adecuada del cabo de una herramienta como la pica, como la gambia, como el asadón, como el rastrillo. Dice la literatura, por lo menos, que debe estar a la altura de los ojos, que el cabo llegue hasta la altura de los ojos. No más bajito porque nos agacharíamos mucho, pero tampoco muy alto porque entonces perderíamos, aunque tenemos más alcance, perderíamos mucha fuerza al tener que levantar una herramienta mucho más pesada. Ese aspecto es importante a tenerlo en cuenta. Lo otro es, cuando estemos manejando tanto el machete como los cuchillos grandes, mantenerlos siempre dentro de una funda. No tener un cuchillo suelto, porque si se nos cae al piso y llegamos a tropezar con él, podemos lesionarlo. Y el machete ocurre lo mismo, entonces que siempre podamos llevarlo al cinto o llevarlo, como en este caso por ser un cuchillo pequeño, en alguna parte en donde no nos estorbe para trabajar, pero que tampoco nos represente peligro porque vaya a estar en el piso. Y parecería elemental, pero que las herramientas siempre estén limpias, que estén aseadas. Usted va a coger un elemento que está sucio, lo coge con las manos húmedas y se le va a soltar. Pero si está limpio y usted tiene también las manos limpias, la herramienta siempre la va a tener con seguridad en sus manos. Y si es que es una herramienta larga o pesada, con mayor razón que deben estar limpias. Y la parte metálica se va a oxidar y se va a afectar el filo con el óxido cuando no le hacemos aseo. Terminamos la labor del día, hacemos aseo de las herramientas, las colocamos donde no se nos mojen en la noche para poder utilizarlas con seguridad al otro día. Este es un episodio más bien práctico sobre esta actividad de cultivar agroecológicamente. Debemos contar siempre con un
banco de trabajo en el cual preparamos todos los elementos con los cuales vamos a trabajar luego en tierra. Debemos estar cómodos porque la primera vez que empezamos a trabajar esto nos vamos a demorar un buen rato. Entonces es mejor estar sentados y tener al pie todos los elementos necesarios. Hablábamos en otra ocasión de que las herramientas deben estar limpias, tener un mango que quepa en nuestra mano, es decir, que no vaya a ser muy ancho pero tampoco muy delgado, y que esté seco para que cuando estemos trabajando no se nos suelte la herramienta o que se nos esté moviendo y entonces nos pueda afectar la piel. Vamos a preparar lo que se llama el compostaje casero, es decir, cómo sin necesidad de estar al aire libre podemos preparar en una caneca de estas el compost necesario para abonar nuestras huertas. Aprovechamos sobrantes de cocina y sobrantes de cosecha. Entre más pequeños piquemos estos elementos, más rápido se van a descomponer. Y enseguida les vamos a mostrar cómo se mezcla para que no produzca mucha humedad, y al no producir humedad, entonces no nos produzca ni babosas, ni gusanos, ni moscos. Entonces, con la herramienta más adecuada que tengamos a la mano, vamos a proceder a picar, en este caso, una cáscara que dejaron bastante nutrida todavía, de un alimento bien refrescante. No nos preocupemos de si lo que utilicemos está muy húmedo o no, porque con los otros elementos que le vamos a echar enseguida, le vamos a bajar la humedad. Picamos. Aquí lo estoy haciendo relativamente grande en apariencia, pero es que estos elementos húmedos, en la medida en que se van secando, se van volviendo mucho más pequeños. Todos, aquí acuérdense que en otras ocasiones nos hemos hablado de seguridades que hay que tener, que el cuchillo esté bien cortante, pero que si podemos tener alguna protección para las manos si somos muy hábiles, y si no, es poner mucho cuidado para no ir a picar un pedazo de dedo, porque eso sí es dañino para la composta. Tenemos listo el recipiente, bien un costal o bien una caneca en donde vamos echando todos esos elementos. En los sobrantes de cosecha, cuando yo cojo un rábano, llevaría el rábano a la cocina, pero sin las hojas ni la raíz. Este es un rábano que ya está pasado, está muy grande, ya no sabe bueno, entonces lo vamos a utilizar como sobrante de cosecha, también lo vamos a picar. Entonces, como ven, está la raíz que se nos deja picar. En este momento está húmeda porque está recién sacada de la tierra. También va entonces al recipiente con hojas y todo, y los tallitos que tiene entonces la matica de rábano. Entonces también lo picamos pequeño, lo máximo posible que sea pequeño. Esto ya está muy grueso, entonces lo podemos partir en varios pedazos para que nos permita dejar unas fracciones más pequeñas. Esto lo guardamos para otra ocasión. Por el momento entonces vemos que lo picamos en casquitos, esos casquitos en tirillas, como haciendo papitas a la francesa, y luego los cuadritos pequeños que son los que van a ir a ese compostadero. Todo lo que más tengamos, el todo es que sean
orgánicos de una parte y de la otra que sean vegetales. Es decir, aquí no vamos a picar nada que tenga plástico, no vamos a picar nada que tenga vidrios, no vamos a picar nada que tenga metales. Aquí todo tiene que ser biodegradable. Otro sobrante de cosecha que quiero mostrarles es esto. Esta mata de cilantro se pasó, se creció también como la del rábano, tanto que se fructificó. Podemos guardar, dejar que estas semillas se sequen en la mata y guardarlas para hacer semilla, como un banco de semillas para sembrar posteriormente. Si tenemos muy suficiente, entonces hacemos el mismo cuento. Lo picamos fraccionadito con cualquiera de las herramientas que nos sea más práctica, con semillas y todo. Tenemos una ventaja grande, que estas semillas tan bonitas nos están mostrando que esta mata era bien sana. Al ser bien sana esta mata y se convierta en abono, se supone que entonces nos va a dar un abono de muy buena calidad. Por el momento piquemos estos pocos. Antes de echar otros elementos allá, voy a llamar la atención sobre los colores de las canecas que nosotros utilizamos. Las canecas de color amarillo dicen que traen elementos especialmente del exterior, en donde vienen productos químicos o pinturas. Esos productos químicos se pegan de la pared de la caneca. Luego, cuando echamos aquí algún elemento, especialmente líquido, se va a contaminar. Por lo tanto, si utilizamos una caneca de esos dos colores, que sea temporal, nunca para almacenamiento permanente. Si es como hoy, que simplemente vamos a trabajar con ellas un rato y luego van a quedar vacías, sí nos servirán para otros usos de carácter permanente, como es si vamos a guardar piedras, porque es que si vamos a guardar tierra, esa tierra también se nos va a contaminar y con ella es que luego vamos a trabajar las huertas. Entonces, ojo con los colores rojo y amarillo. Ustedes han visto que los tanques de agua de todas las fincas y aún en la ciudad son de colores negros o azules. Son producidos con unos elementos de plástico que no tienen contaminantes. Muy bien. Entonces, complementemos esta composta que queremos hacer en la casa. La ventaja de tenerlo en un costal es que le tapamos la boca y lo podemos revolver con una gran facilidad. Porque si nosotros toda esta cantidad la tenemos en una caneca de estas y la queremos revolver, es más incómodo. Y fuera de eso, cuando ya esté llena del todo, pesaría demasiado. Entonces, aquí así hayamos echado elementos muy húmedos o muy líquidos, le vamos a bajar esa humedad y lo vamos a complementar con viruta. Esta viruta la conseguimos regalada donde el carpintero, le llevamos el costal y a él le sobra esa viruta. Entonces, simplemente le entregamos un costal vacío y él nos entrega uno lleno, nos sale barato. Entonces, mire, un componente más de la composta o de la abonera que nos está saliendo bien gratis, bien barato. Allá también nos regalan este polvo. No es recomendable el uso de este polvo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el suelo esté blando cuando vamos a sembrar. Esto nos lo compacta, nos compactaría el compostaje. Entonces, lo mejor es no utilizar, pero si no tenemos sino este y lo que vamos a utilizar es un poquito como este, por ejemplo, no hay problema. Pero si vamos a utilizar en grandes cantidades, tratemos de no utilizar esta viruta tan polvosa. Vamos para esta cantidad que tengo aquí a echarle únicamente este par de puñaditos. Hay un producto que también nos lo regalan o que nosotros lo botamos, especialmente en las fincas, donde cocinamos con leña. Y es
esta ceniza de madera, no es ceniza de cartón, sino que sea, o de papel, sino que sea ceniza de madera, que queda con sus pedazos de carbón. Estos carbones absorben la acidez que tenga la tierra. Entonces, no quitemos esos carbones, dejémoslos allí para que nos absorban la acidez que pueda tener la tierra. Y también le echamos unas cantidades de ese carbón que le aplica, entre otros, azufre. El azufre es relativamente costoso. Aquí nos lo están dando gratis y de fácil aplicación. Entonces, utilicemos mucho esta ceniza. De uno de los compostaderos, me perdí una herramienta, de uno de los compostaderos que tengamos en tierra, podemos ir y traer precisamente tierra compostada. Esta es una tierra que ya se compostó, ya no estamos echando ningún alimento más en tierra, pero todas estas cosas que estoy echando yo aquí fueron las que se le echaron a ese compostadero de donde traje esta tierra. Eso se va descomponiendo, se va degenerando en una forma tal que se convierte exactamente en tierra. Y entonces hay tierras de varias clases. Hay otros compostaderos que nos dejan unas tierras todavía con algunos elementos sin degradar del todo, pero nos sirven precisamente para que tengamos todas las clases de elementos. Dice la literatura que una hortaliza utiliza 18 de los elementos de la naturaleza. Entonces aquí hoy no hemos mencionado sino el azufre, pero esos otros elementos que hay allí tienen nitrógeno, potasio, calcio, tienen todos los elementos que hay en la madre naturaleza, los hemos echado aquí. Le echamos también, perdónenme que está por este lado, micorrizas. La micorriza es un hongo, pero es un hongo benéfico. La micorriza es un hongo muy chiquitico, redondito, blanco, que se van pegando el uno al otro, y el primero se pega de la raíz. Entonces, si la raíz es, supongamos, la de 15 centímetros, los hongos de la micorriza hacen otros 10 o otros 15 centímetros, entonces va a tener mucho más alcance allá en el fondo de la tierra. Entonces, le echamos también micorrizas que las venden en los almacenes agrícolas o que nosotros también las podemos producir a raíz de que nos regalen micorrizas muy frescas. Entonces las sembramos en tierra, eso lo tendríamos que hablar después, para que se reproduzcan esas micorrizas. También entonces tenemos en casa la gallinaza. También le revolvemos entonces algo de gallinaza a la composta que estamos preparando. Hasta aquí estamos hablando de una cantidad de elementos naturales básicos, pero que se tienen que complementar con los minerales. Los minerales los obtenemos de la tierra amarilla o roja, que también la conseguimos gratis a la orilla de la carretera. Entonces ya tenemos allá algunos elementos naturales y le agregamos minerales. Y como hemos estado hablando de que las tierras también tienen su parte ácida, aprovechamos y a esta composta le echamos, no en mucha cantidad, pero le echamos también cal. Hay tres clases de cales. La cal deshidratada que llaman, que es la que sirve para blanquear. La cal dolomítica, así la venden en bultos. Y también hay una cal que se llama triple 30. Esa no le dicen cal, sino enmienda 30-30-30. Entonces, de cualquiera de esas cales le podemos echar para que nos ayude a matar la posible acidez que tenga. Y como decíamos al principio, simplemente la mezclamos muy bien. La mezclamos en una forma que todos esos
elementos que están húmedos se mezclen con los elementos que están más secos. Y al mantener el costal cerrado aquí, amarrado, vamos a evitar que le entre aire y que se produzcan entonces algunos insectos. Adicionalmente, en las fincas tenemos que cuando podamos la tierra, cuando podamos el prado, nos queda este residuo. Entonces es un residuo de la poda de prados que también se la agregamos y tiene una gran ventaja, es que se absorben muy rápidamente. Eso absorbe muy rápidamente la humedad. Un consejo adicional, pero que no es lo más comúnmente aplicado, especialmente por los campesinos. Esto hay que dejarlo descomponer mínimo 60 días, puede demorarse mucho más tiempo, pero hay unas maticas que se dan por la orilla de la carretera, son inclusive invasoras, que ayudan a descomponer la materia orgánica. Esto se llama la ortiga. Entonces, aquí, utilizando las precauciones que dijimos ahora rato que debiéramos tener, nos ponemos guante porque esa ortiga pica mucho. Como la ortiga pica mucho, entonces allí sí vamos a tener que proceder a trabajarla con guantes, y es bien recomendable que le echemos bastante de este elemento, de esta matica, a la composta para que nos la ayude a descomponer rápido. Esta mata es una medicinal también, sirve para baños para las personas que sufren de artritis y de artrosis. Otra mata que también se le pica para ayudarle a descomponer es la papaya. En la cocina, a ustedes les consta que utilizan para ablandar carnes la papaya o la papayuela, bien el fruto o bien las hojas. Entonces miren que es sobrante de cocina, sobrante de cosecha y a la vez un elemento importante para preparar nuestros abonos orgánicos. Aquí estamos simplemente practicando lo que dijimos al principio, que haya una homogeneización, o sea que se revuelva muy bien, y ya la ponemos a que se acabe de descomponer para luego llevarla a la huerta directamente o a las plantas inclusive de jardín. Este mismo trabajo se puede hacer entonces en la huerta directamente, que es una práctica que vamos a hacer en un taller adicional. Dentro de esta actividad de la agroecología debemos contemplar muchos aspectos, como por ejemplo, de dónde vamos a obtener abonos o nutrientes diferentes a aquellos que podamos lograr con el compostaje, o sea, con la reutilización de
sobrantes de cocina y sobrantes de cosecha. Existe el lombricultivo, que nos produce un humus rico en todos los elementos que tiene la naturaleza, en todos los elementos que necesita cualquier hortaliza, cualquier planta, cualquier árbol para subsistir. Entonces, la lombriz roja californiana ha sido la que más resultado ha dado en la aplicación de producir el humus. Simplemente se alimentan también con sobrantes de cocina y sobrantes de cosecha, y nos conseguimos lo que se llama un puñado de lombrices que ustedes ven, no son muy grandes ni muy gruesas. La máxima de ellas puede llegar a tener 10 centímetros y no tiene sino medio centímetro de diámetro. Entonces observamos cuando salió de aquí que ellas todas estaban en el fondo. La parte que había encima es el humus que ya han ido dejando. Ellas se fueron al fondo a buscar alimento. Ese humus de encima es el que vamos a utilizar para echarle al compostaje y para echarle a las eras, y se puede utilizar directamente. Ellas también van dejando un lixiviado, o sea que el recipiente donde las tengamos deberá tener una perforación por debajo para que por allí podamos recibir en otro recipiente lo que es el humus líquido. Ese humus es el doble de potente, es el doble de capacidad en nutrientes para alimentarlo. Entonces no podemos utilizar sino el humus sólido al 20% y el humus líquido al 10%. Entonces tenemos la ventaja de que con un poco de lombrices que logramos conseguir, en 90 días hemos duplicado su población, hemos duplicado la cantidad, porque ellas cuando a las 6 semanas ya de haber nacido ya son aptas para reproducirse, y se están reproduciendo en la práctica 2 y hasta 3 veces por mes. Entonces se pueden duplicar perfectamente en una forma rápida. Y cuando tenemos demasiada lombriz, que se nos está llenando mucho el lombrizario, las podemos utilizar para alimentar peces y aves de corral, especialmente gallinas. También si se llegaran a cultivar alimentándolas nada más con frutales y en forma muy sana, pueden servir como carne para hacer hamburguesas. De hecho, en la gastronomía antioqueña, en los grandes hoteles le venden a uno hamburguesas de este tipo de lombriz. Tendrá que tener pues muchos cuidados y muchos condicionamientos, mucha bioseguridad, pero sí se consiguen en nuestro medio productos para alimentación humana. En general entonces es producir este humus para que preparemos más abonos, más nutrientes para nuestras huertas. En otras ocasiones, en otros talleres, podremos profundizar sobre esta temática. De momento, gracias por la atención. Bien amigos, muchas gracias por la atención a este episodio en el que hemos hablado sobre compostaje. Son bases para que otro día hablemos entonces sobre planeación de siembras, y que conllevará lo más importante para ustedes antes de pasar a otro capítulo que será el de siembra en tierra. Muchas gracias por la atención y hasta esa otra oportunidad.